Amigas y amigos, se va confirmando este contundente triunfo del candidato del MAS y PSP, Luis Arce, y también deja en claro que el expresidente Evo Morales no estará formando parte de su gobierno. Algo interesante en todo esto es que la Organización de Estados Americanos ha quedado en entredicho. México le ha dado el total respaldo al candidato ganador, a quien ya ven como el futuro presidente de Bolivia, a Luis Arce. Quédate a conocer los detalles de cómo está Bolivia en este momento y sobre todo lo que se está comentando sobre la Organización de Estados Americanos y para muchos esta derrota que vivió en Bolivia. Hola, me da mucho gusto saludarte este miércoles 21 de octubre del 2020. Información importante, relevante de lo que está ocurriendo en Bolivia. Y vamos directo con lo que el propio candidato del MAS y PSP, Luis Arce, dio a conocer. Afirma que va a gobernar para todos y también destaca que Evo Morales no formará parte de su gobierno. Esto es lo que se está destacando. Gobernaré para todos, dice Arce, tras ganar presidenciales en Bolivia. El candidato del movimiento al socialismo, liderado por el expresidente Morales, asegura que pese a la injerencia del gobierno interino, ganaron en los comicios del domingo y que solo ellos garantizan la seguridad de los más humildes. Esta es una histórica fotografía del momento en que Luis Arce, prácticamente ya se declaraba como virtual ganador de la contienda electoral. Luis Arce dejó muy en claro que a pesar de todos los intentos que hizo el gobierno de facto de Yanini Áñez, finalmente ganaron de manera democrática y ganaron bien y ahora van a gobernar para todos. Conocido como el delfín político del expresidente Evo Morales, quien reside en Argentina tras renunciar el año pasado a la presidencia después de unos cuestionados comicios, dijo que su triunfo es absoluto. Cuestionó obviamente el sistema que se utilizó para el conteo rápido, que no era fidedigno, estuvo muy politizado, nadie nos garantizaba unas elecciones limpias. Sin embargo, pues la forma en cómo ganó Luis Arce es muy contundente, aunque el conteo oficial avanza con mucha lentitud. Su principal rival en las elecciones, el presidente Carlos Mesa, ya reconoció su derrota. La mandataria interina Yanini Áñez felicitó a Arce y el triunfo de este economista que ha sido reconocido por líderes latinoamericanos, incluyendo al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien celebró que un grave conflicto se resolvió por la vía pacífica y democrática. Antes, también el canciller mexicano Marcelo Ebrard había felicitado a Arce, a quien describió como entrañable compañero y amigo de nuestro país. Desde temprano, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, expresó su reconocimiento al pueblo boliviano y felicitó a Arce y su compañero de fórmula, David Choquehuanca. Los presidentes venezolanos Nicolás Maduro y el cubano Miguel Díaz Canel, entre otros, expresaron su beneplácito. Y más tarde se sumó el gobierno de Estados Unidos. El presidente Donald Trump también mandó un mensaje a través del jefe de la diplomacia para América Latina, Michael Cossack. Esperamos trabajar con el gobierno electo boliviano en los intereses compartidos de nuestros ciudadanos. Arce aseguró que hoy se ha reconocido nuestro triunfo, es decir, el triunfo del MAS y PSP, y gobernaremos para todos sin excepción, aunque no habló sobre lo que pasará con Evo, quien prometió regresar a Bolivia, pero no para dedicarse a la política y que tiene cuentas pendientes con la justicia. El candidato del MAS dejó claro que lo que ocurrió con el exmandatario en 2019, cuando la OEA cuestionó los resultados de las elecciones de octubre y perdió el apoyo militar, fue un golpe de Estado. Fue innegable. El que no lo ve así está en un verdadero error. Se inventaron un fraude para camuflajear el golpe de Estado y lo que querían era apropiarse de los recursos naturales para negociar el litio, donde nosotros teníamos un contrato con una empresa alemana para industrializarlo y vender baterías de litio, entre otras cosas. Pero regresaremos a gobernar con la frente en alto, subrayó el economista de 57 años. Algo que también destacó y que vale la pena comentar es lo que dijo sobre el gobierno de Áñez. La evaluación de Arce es dura.
El gobierno de facto trató de regresar a un pasado nefasto, neoliberal, que solamente buscó utilizar al Estado para llenar bolsillos privados, sin importarles la vida de la gente, las políticas sociales que estuvieron en riesgo. De acuerdo con el candidato del MAS, en estos meses, la administración de Áñez destruyó toda la economía estable y saludable que dejó el gobierno. Se dedicaron a corretearnos, escuche usted, políticamente y no hicieron gestión. Y bueno, hay que destacar a lo largo de todo este trayecto, hemos de manera muy puntual le dimos seguimiento, le estuvimos dando seguimiento a todo este proceso electoral en Bolivia. Durante su campaña denunció que hubo una politización total, injerencia de este gobierno de facto, nos observaron todo, hasta los puntos más triviales, cosas que no correspondían, queriendo inhabilitar al MAS, poniéndole trabas a nuestra candidatura. Los otros partidos no tuvieron este tipo de problemas. Aún así afirmó, ganamos bien. El tiempo obviamente le ha dado la razón a Evo Morales y a Luis Arce. El triunfo es absoluto. Nadie nos aseguraba transparencia en las elecciones. Y exhorté a la prensa internacional, también a los organismos internacionales, a observar todo lo que estuviera pasando en el país, excluyó del llamado a la OEA. En fin, así es como se da a conocer también en México esta información. Y lo cierto es que México cuestiona a Almagro y choca con Bolivia por elecciones del 2019 en la Asamblea de la OEA. Ustedes han deslegitimado a las misiones electorales, acusó el representante de México, Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina. Lo que ocurrió con la OEA en Bolivia no debe repetirse jamás. Una postura muy contundente. México se enfrentó a Bolivia a este miércoles, cuestionó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, obviamente es a la Bolivia de Yanine Áñez, y acusó de lastimar las elecciones, de lastimar la democracia en Bolivia. Ustedes han deslegitimado todo esto, las misiones electorales, acusó el representante para América Latina de México, Maximiliano Reyes. El subsecretario dijo que eso no debe volver a ocurrir jamás. Hay que destacar que la votación de octubre de 2019 fue anulada tras una auditoría de la OEA que estableció una manipulación dolosa en favor del entonces presidente Evo Morales, que buscaba un cuarto mandato. Morales terminó renunciando en medio de violentas protestas y presiones del ejército y se asiló en México y después en Argentina. Casi un año después, el domingo, el candidato del partido de Morales, Luis Arce, se impuso en las elecciones con cerca del 53.58% de los votos, según los conteos preliminares. La canciller de Bolivia, Karen Longaric, que representa al gobierno interino que asumió tras la salida de Morales, refutó las acusaciones. Hay países que tienen problemas mucho más graves, problemas con el narcotráfico, y sin embargo se obstinan en asuntos de otros países, lamentó Longaric. México acusó además a Almagro de lastimar la democracia en Bolivia y le sugirió someterse a un proceso de reflexión y autocrítica. Y mientras tanto, el propio Luis Almagro afirma esto sobre Bolivia. Los hechos dan la razón. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro Lemes, encabeza esta semana la 50 Asamblea General del Organismo Multilateral en medio del ruido y la polarización que han marcado su gestión iniciada en 2015. El fuego cruzado, la falta de entendimiento y las comunicaciones rotas entre los miembros de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, han marcado prácticamente la jefatura del uruguayo Luis Almagro, quien asumió en 2015, puede considerarse normal en una organización multilateral con 72 años de vida e integrada por 34 naciones, cada una con idiosincrasias y aspiraciones particulares, pero también puede ser un signo de los tiempos, parte del ruido, la polarización y la defensa sin concesiones de distintas realidades sobre un mismo fenómeno. En la realidad de Almagro, su batalla es por la defensa de un continente libre de dictaduras, como dijo para esta entrevista con motivo de la publicación del libro que coordina titulado Derecho Internacional a la Democracia. Mi batalla sigue siendo la misma, la defensa de la democracia y los derechos humanos en el hemisferio, generar para los pueblos las mejores condiciones para el desarrollo y su seguridad. Sin embargo, pues todo parece indicar que no le ha ido bien. La pandemia del coronavirus y las elecciones en Venezuela y Nicaragua han marcado la 50 Asamblea General
que tuvo que reprogramarse de su cita original de junio en Bahamas a un encuentro obligadamente virtual, teleconferencias y todos en casa. Pero el formato tampoco modificó la atmósfera. La mecha está encendida entre los países de la OEA y las posiciones son irreconciliables. Y en el caso particular de Bolivia, bueno, se le hace este cuestionamiento a Almagro. Un estudio de la OEA sobre los comicios de la cuarta reelección de Evo Morales sirvió para justificar su derrocamiento. ¿La difusión de ese estudio y sus consecuencias pusieron en riesgo la reputación de la OEA? ¿O será que debemos hablar de la nueva reputación de la OEA, como hablamos de la nueva normalidad pandémica? Y contesta Almagro. Los hechos dan la razón a la OEA. El informe de la OEA refiere a la alteración de actas, al prellenado de actas, falsificación de las mismas, referencia a la existencia de votos de personas fallecidas y la existencia de servidores que insuflaron en cientos de miles de votos el proceso electoral. Esos son los hechos. La reputación de la OEA no se ve afectada por el esfuerzo de algunos personajes que sin base técnica, sin nivel de expertos y sin capacidades profesionales intentan instalar narrativas de contenido político, electoral o ideológico. Sin embargo, como también lo refiere muy bien Fernando Neira Orjuela en su opinión en el Universal, las elecciones en Bolivia y una nueva derrota de la OEA. Definitivamente, la OEA, dice, desde su creación en 1948, ha tenido muchos cuestionamientos por su funcionalidad y liderazgo, en particular por el control que Estados Unidos tiene de ella, aunque desde el artículo 1 de su carta establece un orden de paz y de justicia, fomentar la solidaridad, robustecer la colaboración y defender la soberanía, la integridad territorial y la dependencia de la región, en los hechos no ha sido así. La OEA avaló las intervenciones americanas en Nicaragua, Guatemala, Cuba, República Dominicana, Chile, Panamá, Granada, Haití, Venezuela, Paraguay y más recientemente Honduras, sin ningún tipo de sanción o castigo a Estados Unidos. Y vaya que a Luis Almagro pues tampoco le ha ido muy bien, a pesar de en otras ocasiones denunciar el abuso militar policiaco, por ejemplo, cuando gobernaba Evo Morales, ya en el gobierno de Yanine Áñez no dijo nada. La actitud de Almagro fue diferente con las nuevas elecciones. No solo no cuestionó la militarización de las calles antes y durante la jornada electoral, lo que no ocurría en el país desde hace décadas, sino que ante el anuncio del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, 24 horas antes de abrir las urnas, de que no se usaría el sistema de conteo rápido de votos, lo que podría retrasar varios días el resultado final, no dijo nada. Esta decisión, que cuestionó tanto en la elección pasada, ahora la consideraba como una medida de forma transparente que privilegia certeza y busca evitar poner en riesgo la difusión correcta de los resultados. Para su mala suerte de Luis Almagro, las votaciones muestran una vez más un triunfo contundente del movimiento al socialismo. Datos que son muy parecidos a los que desconoció meses atrás. Así está este panorama, muy interesante también ya ahora todo lo que significa el caso Bolivia en América Latina, el papel de la Organización de Estados Americanos y bueno, siempre los intereses de Estados Unidos en toda la región ahí metidos a pesar de que no lo reconocen. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante.